Hola, soy el concertista de guitarra River Oré. Quiero invitarte a participar de mi nuevo curso Guitarra Peruana.
¿Cómo están, amigos? Me siento muy contento de tener al ingeniero, músico, concertista, productor musical, Óscar Figueroa. Bienvenido a los estudios del Club Departamental Ayacucho. Gracias, River. Es muy grato y es un honor estar en este espacio de ayacuchanos que por X motivos han dejado su tierra, pero llevan siempre impregnado en sus vidas, en sus corazones, nuestra música, y son gente con mucha identidad. Yo siempre muy honrado de estar en este espacio del Club Departamental Ayacucho, y que mejor acompañado contigo, River, que hace muchos años nos conocemos y tengo un grato recuerdo tuyo, de tu familia, un gran músico, y creo que este momento vamos a aprovecharlo de lo mejor. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos sentimos muy contentos, Osquitar, de poder tenerte en esta oportunidad. Sabemos de tu amplia experiencia como productor musical, como descubridor de valores que hoy por hoy son una realidad, como es el caso de Mas Castro, ¿no? Donde te hemos visto siempre dándole el respaldo musical en su etapa de niño, su etapa de joven, y queremos saber un poco más sobre esas experiencias justamente al tenerte en este día en el Ayacucho del estudio CDA. Cuéntanos un poquito, hablar de la guitarra ayacuchana, hablar de la guitarra en el Perú es hablar de personajes ilustres como el doctor Raúl García Zárate. En tu caso, Óscar, ¿cuáles han sido los referentes en los cuales de repente tú te has visto reflejado o has querido alcanzar un poco su estilo, o quizás has aprendido directamente de alguno de ellos? ¿Cuáles han sido esos personajes para ti en la guitarra? Gracias, River. Esa es una pregunta interesante. Mira, cuando comencé a trabajar con los niños, vi que esa es la esperanza de la cultura nuestra, es la esperanza de la guitarrística ayacuchana, digamos, que va a tener sostenibilidad en el tiempo, por lo cual yo tuve la suerte de grabar con Max, grabar también igual con los hermanos Jorge León, grabé con Cristian Sinche, con el que viajamos a Estados Unidos, grabé con Bertita Acuña cuando tenía 5 años, y verdaderamente es importante trabajar con los niños. Es importante porque de alguna manera ellos van a ser la continuidad de este esfuerzo que hacemos nosotros, y también el legado que nos han dejado grandes maestros. Y hablando de cómo aprendí, bueno, yo en realidad aprendí pues, viéndolos tocar, principalmente viéndolos y escuchando, ¿no? Porque en ese tiempo no había algunas tecnologías que ahora se tiene, pero lo importante es que cuando uno comienza a entender de que ese es parte tuya, la guitarra, y la cosa cambia en tu vida, porque tú comienzas a valorar el sonido de la guitarra, comienzas a valorar de qué forma arman las canciones, de qué forma te expresan las canciones. En ese sentido, yo tuve varias etapas. Primero, de niño, comencé a tocar en la escuela, y luego compartí un espacio musical con un primo, Freddy Pino Figueroa, que tenía su grupo musical y tocábamos música de todo, ¿no? Entonces ahí comencé un poco a entrar un poco más en la música, pero cuando llego a la universidad e integro la tuna universitaria, ya estaban grandes músicos en esa tuna. Entonces yo grabo el 4º y 5º disco en la tuna universitaria de Huamanga, y en ese entonces estaba Walter Vidal García, más conocido como Chovy, estaba Enrique Pacheco, estaba Dionisio Cárdenas, estaba Mario Zárate Solier, que es bajista de los Sideras, y grandes músicos, todos ellos de primera línea, compositores y grandes, y había bastante exigencia, ¿no? Entonces, esta presencia mía en la tuna universitaria hizo que vea que la música no solamente era la música que había visto yo en Huamanga, en Huanta, sino tocábamos música clásica, tocábamos sardas, tocábamos la sorba del griego, tocábamos valses, tocábamos polcas. Entonces el repertorio era mayor y veíamos que los matices y los ritmos y los compases eran diferentes en el mundo. Y luego el haber compartido ya hace 37 años que grabé el primer disco con Eli García, compartía trabajos de otro nivel, que era ensamblar canciones, crear introducciones, crear floreos.
en ese proceso conozco a Amílcar Gamarra, ¿no? Que tenía unas características muy peculiares, que era también creador y tenía mucha dulzura en su toque. Y luego conozco a Manuel Chaprado, que es de la zona sur, y él tiene una forma de atacar la guitarra diferente, porque eso creo que no es parte de nuestro temperamento, de nuestra vivencia. Y luego, ya cuando yo radico acá en Lima, durante 10 años, compartí varios momentos con el doctor Raúl García Zárate, que lógicamente él desarrolló una guitarrística muy interesante, como que es el sumo de muchos de esos grandes guitarristas que no se sabe, no hay digamos, una grabación, no hay un escrito de cómo ellos ejecutaban, pero creo que el maestro fue una persona que pudo escuchar bien y pudo plasmarlo en la guitarra, muchas de esos aportes. Y por otro lado, también lo conocí al maestro Daniel Quirguayo, que era muy particularidad, porque mucho de su forma de ser estaba en la guitarra, ¿no? La forma como lo incorporaba, también algunos disonantes, y porque para poder expresar nosotros lo que uno siente, creo que la guitarra es un medio, es una herramienta. Entonces, ¿de qué manera tú puedas expresar un sentimiento doloroso o un sentimiento de grato, un sentimiento romántico, un sentimiento amoroso? Eso ya depende de cómo tú en la guitarra puedes trabajar y encontrar ese punto que tú estás buscando, ¿no? Ahora, hace poco conversábamos contigo, River, de que, por ejemplo, el tema de Ayacucho, Paz y Libertad, que lo grabé ahora último con la señora con la señora Isabel Gamboa, es un tema que ha sido grabado hace mucho tiempo por muchos artistas, pero me pidieron que en este marco del bicentenario yo pueda hacer los arreglos musicales. Entonces, por ejemplo, esto evoca a una guerra, a una época de una batalla en Ayacucho, donde ha habido muchos muertos, ha habido gente que ha salido alegre porque ha ganado, pero había mucha gente que se desgració la vida. Y muchos de los que se desgraciaron la vida también, lamentablemente, fueron los mismos peruanos, porque en ambos lados estaban los peruanos. Entonces, no era nadie podemos decir que ese fue un día de mucha alegría. Entonces, la guitarra también tiene que expresar ese contexto. Entonces, en ese sentido, yo, de acuerdo ya un poco que te contaba, que comenzaba un poco a investigar también los usos de las notas, ¿no? Entonces comienzo a incorporar ahí unas notas mayores para ver ya el momento de la batalla, ¿no? Y luego, combinando en fragmentos de dolor, esa combinación espectacular en la música ayacuchana. Entonces es otra concepción. Y inclusive yo comienzo con unos toques de una guitarra imitando a las campanas de la iglesia de Santo Domingo. ¿Pero por qué? Porque esas campanas fueron la iglesia que tocó la campana de la victoria de la batalla de Ayacucho. O sea, fue un trabajo que me encargaron hacer, entonces yo lo plasmé, y a mucha gente que se interesa por ver cómo uno hace su trabajo, bueno, vieron que había mucho que la guitarra hablaba, porque ya yo había preguntado a historiadores, a profesores de la universidad, que me explicaran verdaderamente qué es lo que había pasado en esa batalla, ¿no? Qué cosa había sido. No solamente es el orgullo de que hemos ganado, no es tanto así, sino detrás de eso hay muchas cosas que han pasado. Si uno quiere expresarlo en la guitarra, entonces hay que fragmento por fragmento ver. Y al final, al cierre de esta canción, yo le hago una secuencia de notas que lo usan los morochucos. El toque de morochucos tiene un ciclo de notas que recreo eso al final por un homenaje a estos grandes y valerosos morochucanos que han sacrificado sus vidas y que ni siquiera creo que en la historia aparecen como actores importantes. Pero creo que es un homenaje mío a estos grandes personajes que siempre han demostrado bravura, heroísmo por su tierra, y ese es un pequeño homenaje de lo que voy a poder hacer, ¿no? Claro que sí, es un lujo poder tener de primera mano, de primer testimonio, las palabras de Óscar y también dando un consejo, ¿no? a los
a los ejecutantes nuevos de la guitarra, que siempre existen tras generación. La guitarra es un instrumento muy bello, muy simple, muy noble, el cual puede evocar, aparte de los sonidos, ¿no?, del propia estructura del instrumento, evocar sentimientos, ¿no? Y en este caso, ya cuando una persona tiene pues la experiencia de Óscar Figueroa, lo que intentamos reconocer es que la historia también se puede reflejar pues en armónicos. Esos armónicos podrían ser quizás las campanas de una iglesia que es trascendental años atrás dentro de una batalla, y como bien lo dice, dentro de una guerra pues existen los ganadores y los vencedores, ¿no? También los que pierden, ¿no? Pero finalmente terminan siendo también peruanos, y entonces es un sentimiento bastante encontrado poder plasmar eso en la música y en la guitarra. Entonces, para los guitarristas que están estudiando este instrumento en Ayacucho, en Cusco, en Lima, en diferentes partes del Perú, sepan que la guitarra también es una manera de contar la historia del Perú, la historia de tu pueblo, la historia de tu generación, desde una parte muy, muy especial, con sonidos, con percusiones que le podemos poner. Osquitar, en el contexto de productor musical con respecto a grandes personajes, ¿no?, como los hermanos Jorge León también, que también era casi prácticamente la generación con más Castro, que ustedes estaban haciendo muchas producciones en esa época y que son el reflejo pues de lo que sucede ahora, también con personajes como Gianfranco Bustillos, también un paisano tuyo que también se ha enrumbado pues en este camino muy exitoso. Antes de seguir hablando de esta experiencia con los niños, ¿qué te parece si hacemos un temita a solo de guitarra con esa guitarra que te acompaña hoy? Perfecto. Y bueno, ya, antes de pasar, sí o sí tengo que felicitarte por apoyarlo a Gianfranco Bustillos, porque es algo cíclico, es algo interesante. 2 temas que yo grabé con más, que tocamos mucho hace varias décadas, que es Busco a Manga, del compositor César Augusto Romero Martínez, y Polluelos, que corresponde a Filomeno López Coronado. Imagínese que vuelve a tener la misma acogida. O sea, quiere a decir nivel nacional, en un programa mediático y que lo han visto millones de personas. ¿Y qué significa entonces eso? O sea, de que tenemos un pueblo que escucha también, que sabe apreciar los contenidos. Porque estos 2 temas evocan a contextos históricos importantes. El segundo tema, Polluelos, no creo que seamos tan indolentes de nosotros de no reconocer que en las calles existen mendigos y niños que venden diariamente en los carros. Está dedicado a esos niños. Entonces, yo creo que, o sea, algo importante creo que hemos hecho en recoger y poder llevar al acetato estos temas que vuelven a tener vigencia y vuelven a tener actualidad. Bueno, haremos un tema. Uno de los arreglos que más me gusta de Óscar Figueroa, que es un guitarrista que definitivamente trasciende dentro del toque ayacuchano, dentro del toque andino, es una de las referencias que tenemos hoy por hoy, es Gacela, un tema que tú haces en solo de guitarra y que lo haces realmente con todo ese sentimiento que se necesita para el yarabí. Gracias, Rivera. Aquí va, hermanos, este tema de derechos reservados, Gacela, es un yarabí ayacuchano.
Aprenderás todos los secretos del huayno, el vals, la marinera, el carnaval, el festejo, el andó, el tondero y la chuscada. Por supuesto, de forma sencilla y práctica. Aprende desde la comodidad de tu hogar y con un sistema basado en la experiencia que me ha otorgado los escenarios y los estudios de grabación. Óscar Figueroa, aquí en los estudios CDA. Osquitar, hablar de la guitarra guantina. Quisiera preguntar ya directamente a un personaje como tú, ¿cuál podría ser, digamos, un poco la historia de lo que es la guitarra guantina? No desestimando si que son concertistas o son primeras guitarras o ambas cosas de repente. ¿Cuál podría ser un poco la historia de lo que es la guitarra en guanta? Bueno, en la guitarra en guanta ha sido uno de los, digamos, de los soportes de la guitarrística ayacuchana, importante, muy importante. De acuerdo digamos, a los hitos, cómo se han ido dando el desarrollo de la guitarra ayacuchana, el primer guitarrista que graba en una disquera fue Andía Fajardo. Grabó 2 long plays y grabó con una guitarra con cuerdas de metal. Y es una familia que ha ido desarrollando en su entorno también la guitarrística ayacuchana. Por otro lado, Felipe Andía fue un guitarrista espectacular, creador, creó mucho. Lo que sí hay que explicar ahora es lo siguiente. Muchas veces para poder orquestar una grabación o un tema musical, mucho tiene que ver a veces los objetivos que tiene una agrupación musical, ¿no? Hay agrupaciones musicales que quieren grabar y a la vez esa grabación sirva para que puedan amenizar sus compromisos. En ese tiempo no existían, por ejemplo, guitarras electroacústicas. Y por ejemplo, vas a un compromiso y tenías que tocar, si querías hacer primera, tenías que tocar ahí junto con la quena y la mandolina, y o sea, no se te escuchaba ni a 1 metro, así de concreto. Entonces, los grupos musicales de ese tiempo, como el conjunto musical Amauta, graban, y allí los instrumentos que brillan y que tienen protagonismo son la mandolina y la quena. A pesar que habían guitarristas espectaculares que tocaban primera guitarra muy bien. ¿Ya? Ese es por un lado, ¿no? Y que me hubiera gustado que, por ejemplo, allí graben. Pero hay un grupo, el Trío Guanta, que sí graba con guitarras. Ya. Como que le da más protagonismo ya. Ya, entonces ahí aparece la guitarra. Entonces, como que alguien, por ejemplo, de afuera dice, no, pues recién apareció con él. No es tanto así. Entonces, sí se tocaba en las reuniones, digamos, donde habían guitarras, eran puras guitarras y era espectacular. Entonces, esos son los espacios, por ejemplo, donde yo he comenzado a escuchar claramente el sonido de la guitarra. La guitarra guantina es un sonido muy romántico, muy, digamos, delicado y con mucho arte, ¿no? O sea, hacían muchos, digamos, había mucho de crear canciones, de crear introducciones, de crear muchos floreos, muchos codos, ¿no? Entonces eso lo he visto a Felipe, lo he visto a Amílcar, ¿no? Y a Alfredo Valenzuela también, que es otro músico importante. Y había otros así músicos que verdaderamente aportaban en el momento. Era una de las
formas que de repente sea también la razón de que yo comienzo a hacer eso. O sea, allí en las reuniones dicen, ay, ¿qué les parece? Hacemos esta introducción o este floreo. Pero era de ese momento. Claro, se quedaba, en ese momento se creaba y probablemente ya en otra reunión no te acordabas del mío y ya creabas otro. Creabas otro. Entonces, eso pienso yo que también son uno de los elementos que quedan conmigo, quedó para siempre. O sea, siempre, hoy día hemos tocado una introducción de un pasacalle que nunca está en nada. O sea, hoy día se hizo eso. Entonces, esa era una forma de ejercitarnos, que lo veía ahí. Eso yo veía más en Huanta que en Huamanga. En Huamanga se repetían mucho cosas bonitas, ¿no? O sea, digamos, había introducciones clásicas que siempre nos gustaba hacer, digamos, hacer un codo, ¿no? O sea, ¿no? Una cosa así. Entonces, y así muchos replicaban. Entonces, había un poco que... Yo estaba pues un momento ahí acompañando, pero después mi naturaleza era crear, pues, ¿no? O sea, decir, hoy no creo que así puede ser. Improvisar un poquito sobre la marcha. ¿No? Entonces, como tú tienes una frase muy característica, y recuerdo siempre que Oscar Figueroa dice ganarse la vida, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, había cosas bonitas, por ejemplo, cuando estaba cantando Nelly Mino. Recrear lo bonito de acuerdo al tema. Por ejemplo, a veces Nelly se emocionaba y se cantaba cosas románticas. Ay, corazón amoroso, qué diferente te encuentro. Pero cuando le da pues un momento romántico, entonces la guitarra también tiene que caminar por ese sendero, ¿no? Sentimental. Entonces, ahí encajábamos. Igual pasó con muchos intérpretes, muchas personas. Y lo bonito era, por ejemplo, en el estudio del maestro Antonio Gutiérrez, que él explicaba, me decía, mira, pero tú has hecho eso, mira, yo lo que hice esta. O sea, ese es un toque de que hace él a una grabación de Martina Portocarrero, cuando graban Hierba Silvestre, como codo lo hace, ¿no? ¿Ya? Y después él mismo ha hecho una grabación con Trío Ayacucho, que es casi lo mismo. Y bueno, esas cosas al hacer yo al aportar, a decir, pues puede ser este floreo, esta introducción, y comenzaba la conversa, ¿no? De cómo podíamos hacer un trabajo. Entonces ahí aprendí que ellos también habían creado muchas cosas, ¿no? Y les permitía seguir recreando esas mismas entradas o floreos. Y me parece espectacular, por ejemplo, el trabajo también de Antonio Gutiérrez, ¿no? Como creador, ¿no? Pero cada guitarrista creo que ha hecho un camino y hace un camino. Y yo acá sí tengo que ser bien claro, ¿no? O sea, yo no soy que es el único guitarrista en la tierra. Yo respeto los trabajos de Paco Lucía, de Andrés Segovia, pero igual me impresiona un guitarrista boliviano, porque expresa su tierra, expresa una textura que solamente él lo ha podido entender y trabajar, porque ni siquiera yo entiendo de cómo ha nacido así esa forma de atacar su guitarra, ¿no? O sea, cada cual tiene una forma de tocar, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es importante. Es igual, creo que ahora la generación de ahora igualmente vive, pues, disfruta tocando la guitarra ayacuchana, y creo que están haciendo también su propio camino. Yo lo único que puedo decir es que felicito al Club Departamental Ayacucho, por ejemplo, por mantener vivo una tradición. La guitarra Ayacucho es una marca Ayacucho. Porque, o sea, donde tú vayas, muchas veces me presentan, ¿no? O sea, el ingeniero Oscar viene acá, pero nadie me aborda lo que yo estoy haciendo como ingeniero. Me dice, ¿y cuál es la última producción de Oscar Figueroa? ¿En qué estás? O sea, donde vaya yo en algún seminario, en algún congreso, hay alguien que me aborda por ahí, ¿no? Dice que
el tema de identidad, lo que no se ve, pero sí se siente, eso tiene mucha fuerza. Inclusive tiene mucha fuerza porque yo, gracias a esto, por ejemplo, yo recuerdo gratamente, creo que lo que yo toco, lo que me dedico tanto tiempo a la guitarra, es como un reconocimiento a mis abuelos, ¿no? Que son los que me dieron los primeros sonidos tendría pues 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Porque a los 7 años ya tenía una guitarra, pero los primeros años de mi vida escuché esos sonidos de ellos. No tanto de mis padres directos, porque mis padres directos eran como temerosos de que nos ha nacido un hijo que le gusta la guitarra, ¿no? Pero mis abuelos eran los músicos, los que verdaderamente disfrutaban de la guitarra, ¿no? Perfecto. Osquitar, ¿qué te parece si caminamos por ese mismo sendero de la guitarra yacuchana? Y así como has utilizado, ¿no?, en el yarabí esa sexta transportada pues hacia el fa para darte esa facilidad, ¿qué te parece ahora en la afinación natural, ¿no?, de la guitarra clásica, de la guitarra mundial? También otro de tus arreglos que son muy apreciados, creo que es del huayno Ángel de mi vida, ¿no? Este huayno muy tradicional que se toca en diferentes partes de Ayacucho. Yo particularmente lo he grabado con la tonalidad de re, con la sexta en fa, pero tú tienes un arreglo en la tonalidad de la menor. Claro. Ángel de mi vida es un tema muy sentido, que mi amigo Beto Eizaguirre me contó esta historia de cuál era cómo había sido creado, ¿no? O sea, es un poeta ayacuchano que compone a su esposa, que quedó en estado paralítico, y bueno, su esposa muy joven, y ya pues su esposa ya tenía otro compromiso, pero le siguió atendiendo hasta los últimos días de su vida, y él, por agradecimiento, le compone este tema. O sea, puede ser tan sublime este contenido porque le habla, ¿no? Tú eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones, tú eres magnolia escondida dentro de mi corazón. O sea, el amor más profundo por un cariño que jamás se rompió, por más que físicamente o el tema de las edades, la temporalidad sean diferentes, pero como a través de esta canción va el agradecimiento eterno por una persona que siente, ¿no? Entonces, aquí viene este tema, Ángel de mi vida, ¿no?
Excelente tema, en una versión muy particular de Oscar que tiene una forma diferente de respirar, ¿no? Que le llamamos como los silencios, ¿no? Que son tácitos. Cuando uno toca como concertista, los silencios son muy libres, ¿no? Como, bueno, en el lenguaje teórico sería como un calderón, ¿no? Él hace sus codos también con su propia respiración. Y lo bueno de ser concertista es que tú puedes versionar y cantar a tu modo, a tu estilo, parar, volver a poner un codito y volver otra vez al contexto. Eso es algo muy, muy, muy bueno. Sí, es terrible. Mira, qué interesante esta conversa, porque creo que este formato es espectacular, porque permite contar cosas que a veces en un recital no hay para contar estas cosas, ¿no? O sea, no sé, la gente va a divertirse, ¿no? Pero, por ejemplo, te cuento, ¿no? Que cuando yo comienzo a tocar solo, es como uno que se asusta hasta de los sonidos que salían. O sea, ¿pero cómo puede salir este sonido? Por ejemplo, en el Temple Diablo, ¿no? O sea, una misma canción, ¿cómo puede tener otra connotación, ¿no? O sea, otro trasfondo. Es otra cortina musical cuando tú tocas y los bajos salen, o sea, esa combinación de esos sonidos. Entonces, aparte que se vuelve como un acompañante de tu soledad, ¿no? O sea, porque al menos el ser humano siempre queremos estar en algún momento, encontrarnos nosotros mismos, y creo que hay muchas cosas internas nuestras, ¿no? Que queremos tener una compañía, alguien con quien interactuar, y creo que la guitarra para un solista se convierte pues como que es el medio con el que tú comienzas a decir, no, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, ¿no? Porque hay muchos temas también, y también algunos discos que yo he grabado que son a veces pura ornamentación, o sea, no digamos mayor cosa, ¿no? Por ejemplo, grabé con conjunto los labradores de Huanta, ¿no? Entonces digo, sí, nosotros pues, es música alegre, música alegre, música, pues pero hay muchas. Ahí la ornamentación ya va, pues, porque, a ver, es como la pintura, ¿no? ¿Qué colores combinan con la forma como canta? Más que todo con el estilo del que canta, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es otro ángulo por donde tú comienzas a trabajar, ¿no? Pero es interesante, es hermoso, porque te permite. Por ejemplo, yo vi que en ese disco hay tantos cosas que dije, tanto se pudo haber hecho, porque era ornamentación nomás, o sea, no había tanto decir de que por qué tenía que yo, por ejemplo, un codo, ¿no? O sea, porque esto tiene que ver con el contenido de la canción de Mamá Victoria, por ejemplo, porque habla del charango, partiendo su corazón muy de mañana. Entonces tenía que yo ligar todo, o sea, el codo y las introducciones, inclusive en esa grabación la picada está tipo charango, ¿no? Como dijiste, un charanguista con pulgar índice. Que fue interesante, porque en la canción hablaba de que la persona se convirtió en charango. Y charango, pero un charango que quería gritar, que quería expresar lo que había pasado, lo que había sufrido. Pues traté yo de imitar, y traté de que el codo sea, pues, empatara. Pero así hay discos que solamente fue pura ornamentación, ¿no? De acuerdo a lo que también a veces conversamos con el intérprete, del productor, ¿no? Llegan a un acuerdo previo, ¿no? Antes de comenzar a trabajar en silencio, tú ya las cosas que vas a proponer ya frente al micrófono que va a registrar una grabación, ¿no? Y en tu caso, Oscar, que has trabajado con personalidades, pues, que hemos mencionado, algunos de ellos, ¿no? Nelly Munguía, Berta Barbarán, el maestro Edwin Montoya, justo estabas hablando también de la agrupación de Huanta, Más Castro, ¿no? Los hermanos Jorge León, tantos personajes en la historia musical andina. Se requiere también diferentes tipos de sonoridades en la guitarra, ¿no? Y yo tengo la suerte de conocer la casa de Oscar Figueroa allá en Huamanga, ¿no? Y me he dado cuenta que también eres un coleccionista de guitarras,
y háblanos un poquito en qué estás ahora, ¿no? En qué tipo de guitarras estás construyéndote o mandarte a construir y qué tipo de guitarras has venido teniendo a lo largo de tu carrera como productor musical, como guitarrista. Bueno, yo en mi vida estuve siempre en busca del sonido de mis raíces, ¿no? O sea, ¿cuál es ese sonido de mis ancestros, ¿no? Tratar de siempre así como un enigma, algo que siempre me dio vuelta, decir, ¿qué sonido tenían los incas, los pre-incas? Lo único que sé es de que, por ejemplo, la guitarra, antes de ser un instrumento, era un árbol. Y en ese árbol había muchas aves que cantaban, ¿no? Y luego nosotros le hemos hecho un instrumento. Entonces siempre decía, pero las guitarras que tengo son guitarras buenas, ¿no? He tocado guitarras de los maestros, del maestro Falcón, de Américo Sánchez y muchas otras guitarras del maestro Manuel Vaca, guitarras españolas. Te digo, yo quiero que mi guitarra pues suene a su tierra, ¿no? Entonces, hace tiempo estaba en esa búsqueda y el constructor David Loaiza, el luthier, me dijo que me iba a conseguir una madera de chachas, con el que me hizo una guitarra muy bonita y que actualmente es una guitarra joven todavía, no tiene ni 5 años, pero ya tiene un sonido particular, ¿no? Entonces, cada guitarra tiene un timbre diferente, tiene los bajos o los agudos. En este caso, esta guitarra, digamos a pedido, ¿no? Es una guitarra personalizada con la mano de David Loaiza. Esta madera chachas, ¿a qué está reemplazando? ¿A los aros en sí. esta parte, en la tapa de atrás? Sí, reemplaza a los aros y a la parte posterior, ¿no? Uh-huh. Que normalmente una guitarra de primera siempre se pone palizando. Porque es una madera dura, uh-huh, y que es el que, digamos, rebota el sonido con mayor facilidad. Aparte, puede sostener diferentes ambientes, ¿no? De diferentes niveles de densidad, ¿no? Entonces, para nosotros que nos gusta tocar la guitarra, por ejemplo, hay bajos que vibran fuerte, ¿no? O hay primeras que también tocamos con mucha fuerza. Entonces, esta guitarra, por ejemplo, me está saliendo más que todo, pienso yo que es un tema también de identidad, no sé. Yo estaba buscando hace tiempo una guitarra, porque lo había tocado una guitarra de chachas en la casa de Carlos Falconi. Él tiene una guitarra de chachas. ¿También construcción de David? No sé quién le habría construido a Pero te Carlos. fijaste en la madera. Sí, le pregunté y él me confirmó que era chachas. Entonces, me parece bien y yo creo que, por ejemplo, eso puede ser también una oportunidad y una posibilidad para los constructores, ¿no? De encontrar nuevas maderas para la construcción. Sí, y como tú sabes, yo creo que River, tú conoces, has tocado mis guitarras. Por ejemplo, tengo una guitarra de palizando rubio, que es una madera muy escasa, ¿no? Porque las maderas también en el mundo se están volviendo cada vez más escasas. Entonces, las otras opciones son importantes, considero. Y por otro lado, pues cada guitarra tiene su propia particularidad y su propia peculiaridad, ¿no? Así como las cuerdas, ¿no? Yo me acuerdo que todavía en las primeras grabaciones con Nelly utilicé unas cuerdas Sábares entorchadas. Y que como charango. Y desapareció esas cuerdas. Esa serie de Sabarés, las cuerdas francesas, desapareció este modelo. Ese modelo. Y por ejemplo, yo extrañaba porque el sonido de la primera era pues como de esta tercera, ¿no? Pero era primera, ¿no? Le permitiera un sonido bien pastoso. En ese tiempo eran bastante caras, ¿no? Claro. Más caras que ahora. Más caras que ahora. Yo creo que ahora hay una miscelánea de posibilidades, ¿no? Las de titanio, las de carbono. Pero, por ejemplo, eso me parece interesante, de volver a recuperar esas texturas de sonido, ¿no? Que son importantes. Porque de alguna manera esto te permite vincular con algún tema, ¿no? Que pueda necesitar ese tipo de cuerdas, ¿no? Para poder interpretar. Claro que sí. Como verán, hoy hemos tenido la oportunidad de tener al maestro Óscar Figueroa, un gran referente de la guitarra andina, y
hablar distendidamente de muchos aspectos que de repente, como dice en un concierto, sí se cuenta algunos detalles, ¿no? Como lo hacen también, lo ha hecho grandes guitarristas como el doctor Raúl García Zárate, que educaba un poquito antes del tema, por qué es esto, por qué lo otro. Pero de hecho en una entrevista como hoy con Oscar hemos tenido la oportunidad de hablar hasta de las maderas de la guitarra, hasta de que había una serie, ¿no? Que yo desconocía, que había una serie de sabarés, famosas cuerdas francesas, que eran entorchadas en esos tiempos y que era muy peculiar el sonido que tenía para la guitarra. Osquitar, ¿qué te parece si ahora nos tocamos algo de repente a dúo, así como se dice, a guitarrazo? Y hablando de guitarrazos, quiero que estén atentos ustedes a las redes sociales, bueno, del Club Departamental Ayacucho, de mi página también River Oré, del Facebook del maestro Oscar Figueroa, porque vamos a tener una comunidad donde justamente vamos a hablar distendidamente de experiencias que solamente la pueden contar de primera mano quien las ha vivido, ¿no? Y en este caso vamos a tener ya la fortuna de tener personajes de la talla como Oscar Figueroa, para que nos cuente esas peculiaridades que los guitarristas queremos saber, hablar de la imaginación, de la motivación que se tiene al momento de entablar el contacto ya directo con una grabación, qué es lo que se tiene en mente y qué consejos también podríamos darle a las nuevas generaciones. Entonces, muy atento a las redes sociales, que muy pronto daremos a conocer esta comunidad, que esperamos que sea muy grande, porque para eso sirven hoy por hoy las redes sociales, también para expandir los conocimientos. Estamos en una época de mucha información, ¿no? Y qué bueno que acá en el Perú tenemos grandes personajes de la guitarra que nos pueden contar de primera mano estas experiencias. Osquitar, nos hemos sentido muy contentos de tenerte en el programa. De hecho que esta entrevista tiene para muchísimo más y vamos a tener seguramente próximas ediciones contigo. Y quisiera que nos brindes también la oportunidad de a los nuevos valores que se están comprando una guitarra, que están estudiando de repente en la escuela allá en Huamanga, allá en Cusco, en Abancay, en toda parte del Perú, y que de repente ven esas referencias de nosotros. En tu caso, ¿qué consejos podrías darle a esas personas que han tomado la decisión, ¿no? de abrazar ese instrumento y quieran continuar su vida abrazado a él? Bueno, lo que sí yo puedo comentar y decir es desde mi experiencia. Yo he tenido ciertas dificultades con mis padres directos, porque siempre creo que el miedo invade a los padres cuando un hijo es guitarrista. Como cualquier profesión, ¿no? Lo que yo creo que es importante, de qué manera se sienten apoyados y fortalecidos por sus padres. Entonces, en estos tiempos actualmente es importante, por ejemplo, tener el asesoramiento de un músico profesional. Y yo valoro, por ejemplo, tu página, tu trabajo, de qué manera y tu forma, tu metodología, River, de poder transmitir tus conocimientos a esta gente joven que tiene una avidez por aprender, ¿no? Porque hay que tener metodología y hay que tener la tranquilidad y la paciencia para enseñar, ¿no? Porque hablábamos de que uno aparentemente ve una digitación, pero detrás de eso hay tiempos, hay fragmentos, hay arrastres, hay cosas muy particularidades, al menos en la guitarra ayacuchana. De repente, a veces hasta es difícil escribirlo, creo que en la partitura, pero cuando alguien te lo explica, te lleva de la mano, uno va caminando rápido, ¿no? Entonces, amigos, con toda confianza, yo creo que enrumpen a sus hijos a que comiencen a estudiar la música ayacuchana y también un poco ayuden a entender los contenidos de las canciones. Por ejemplo, he visto que algunos niños, por ejemplo, ya no entienden el quechua. Es lógico, porque ya en estos contextos nadie caminamos en la calle y hablamos el quechua, pero hay muchos temas verdaderamente que han sido hechos en este idioma nuestro, que son una maravilla y tienen un contenido espectacular, como
Mauca Zapato, Mar Maquilla y tantos otros temas espectaculares. Es una filosofía verdaderamente, es una poesía importante. Y bueno, yo considero de que River, tú eres una de las personas, creo que estás dando estas posibilidades, ¿no? No solamente a personas del Perú, sino de todo el mundo, ¿no? Porque ahora esta maravilla del internet es tremendo, porque yo tengo algunos compañeros de trabajo que me dicen, oye, tu amigo es River Oré, porque creo que mi hijo también, así como le dictan las clases, reciban las clases, ¿no? O sea, eso es muy bueno, porque alguien tiene que, con conocimiento, te tiene que decir, oye, mira, esta posición significa de que en esta parte es una nota tal, y significa, digamos, cómo está en el pentagrama, en qué parte se ubica. Entonces, te van dando las herramientas necesarias. Eso es muy importante, al menos para mí, que creo que nunca es tarde poder entender este lenguaje musical y en algún momento, pues, también poder entender y leer adecuadamente. Claro que sí. Bueno, he tenido la suerte, pues, de iniciarme joven en la guitarra. He tenido la suerte de chocarme con guitarristas muy buenos, ¿no? Como Raúl García Zárate, como Maestro Pepe Torres. En su momento también, cuando conocí a Oscar Figueroa también, y otros concertistas de guitarra, ¿no? Y es ahora, en esta etapa, donde yo creo también poder motivarme, así como me motivo para poder grabar un disco o para tocar en un escenario, pues motivarme a compartir el conocimiento de otros guitarristas, de los cuales, bueno, por un lado mantengo una amistad bastante cercana, como es con Oscar, que es paisano directo de mi padre, ¿no? Y amigo de mi papá, y poder llevar esos conocimientos, ¿no? Y como se dice, robármelo un poquito para que también nos pueda contar de primera mano experiencias que son muy personales de él a través del instrumento, y poder compartirlo con todos ustedes. Como les digo, mi intención es tener una comunidad muy grande de guitarristas que vayan en consulta de muchos aspectos, y a Oscar lo vamos a poner al día para que esté con nosotros también en las redes sociales y nos pueda compartir tantas experiencias muy buenas que él tiene, y vamos a tener el agrado, pues, de tenerlo quizás en periodos constantes y contándonos gran parte de toda esta experiencia musical. Osquitar, muchas gracias a nombre de nuestra presidenta, nuestra flamante presidenta del Club Departamental Ayacucho, la señora Marisela, que también es a la vez productora de este espacio cultural. Te agradecemos infinitamente tu presencia, y ¿qué te parece si hacemos unos guainitos para enrumbarnos ya en el día? Gracias, River. Y bueno, igualmente mi agradecimiento al Club Departamental Ayacucho, y un agradecimiento especial a Marisela por continuar esta forma de tener vivo nuestra identidad ayacuchana. Bueno, yo creo que una de las formas también de conservar es replicar cómo era la vida en los años 50, 40, 20 en Ayacucho. Eran solamente con las guitarras. Entonces se reunían los guitarreros y solamente con la mirada podíamos ir compartiendo cada uno nuestro toque, y se armaba, pues, una bonita reunión. Entonces, en este sentido, vamos a hacer unos temas, pues, en el temple transportado.
Si estás en Sudamérica, los Estados Unidos, Europa, Asia o cualquier parte del planeta, Guitarra Peruana es para ti. Entonces, ¿qué esperas? Coge tu guitarra y ponle sonido a tu vida.